Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Benítez. Estaremos trabajando acerca de la ventilación respiratoria. Tenemos que reconocer que el sistema respiratorio tiene dos fases de ventilación. La primera tiene que ver con el concepto de inspiración y la segunda tiene que ver con el concepto de expiración. La primera, inspiración, tiene que ver con el concepto del manejo del flujo gaseoso que vence la resistencia de las fosas aéreas y obviamente pues que estas ejercen cambios de presión para que puedan entonces penetrar el aire a la cavidad respiratoria. En segundo lugar, tenemos entonces en la fase de la expiración, en el que las resistencias y las tendencias al cierre se generan y esto por consiguiente va a permitir que haya el concepto de manejo de los fluidos del aire que es de la parte interna a la parte externa, hacia la atmósfera. En gran medida entonces necesitamos que el tórax genere un aumento del volumen y tamaño y entonces de esta manera la expansión, el aumento de volumen va a recibir el aire de la atmósfera y entonces la disminución o el cierre es lo que va a permitir entonces que exista la expiración. En otro orden de ideas también es importante que pueden ocurrir dos grandes problemas en el área bronquial para evitar que estos aspectos se generen. La primera tiene que ver con las enfermedades obstructivas o las enfermedades restrictivas. Ambas tienen que ver con las dificultades que ejerce el sistema respiratorio para generar el concepto pues de que estos tanto recaptan el oxígeno como lo eliminan de su sistema bronquial. En otro orden de ideas también es importante que la inspiración y la expiración dependen también grandemente de todo lo que tiene que ver con la musculatura respiratoria. En este caso tenemos el diafragma, que es uno de los músculos más importantes de la respiración, pero junto con eso también están los intercostales, están los escalenos y todos ellos entonces van a permitir que el concepto respiratorio pueda generarse de mejor manera. También tenemos allí el esternocleidomastoideo, que es un excelente músculo vital para el concepto de elongación del sistema bronquial, que permitirá entonces el concepto de elevación de las costillas y todo lo que tenga que ver entonces con la expansión o la disminución de la presión de las vértebras en este caso de las costillas vertebráticas, que van a permitir entonces la elongación del pulmón. También tenemos que reconocer que es importante que existan esta cantidad de movimiento, el concepto de presión en la oxigenación, que básicamente tiene que ver con 150 mililitros, y también lo que tiene que ver con la recaptación del CO2 o la eliminación del CO2. También tiene que ver con el sistema de transporte ventilatorio, en el que desde la atmósfera recibimos el aire. Ese aire contiene oxígeno, gran cantidad de oxígeno, pero al mismo tiempo también esta atmósfera va a permitir entonces que otros gases puedan penetrar el pulmón y de esa manera puede haber entonces una excelente asimilación de oxígeno. Esto va a permitir entonces de que el oxígeno entra al pulmón. Del pulmón entonces pasa en este caso a los alveolos. Los alveolos recaptan bajo dos aspectos importantes: o está disuelto en plasma o está disuelto en hemoglobina. Y esta recaptación va a depender según la talla, según el peso, según la edad. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta porque va a permitir entonces que el sistema respiratorio pueda enviar todo el oxígeno requerido desde el pulmón hasta los alveolos. Los alveolos envían, en este caso, el oxígeno a la sangre a las células, y entonces existe entonces un manejo de envío de oxígeno y entonces eliminación del monóxido de carbono. Esto por consiguiente va a generar el aspecto de difusión, que es entonces el pase o en este caso el torrente sanguíneo al concepto alveolar capilar, y al mismo tiempo pues el concepto de transporte, en el que la sangre va a enviar oxígeno a los tejidos y entonces devuelve, en este caso de los tejidos, de las células, al alveolo, luego al pulmón y luego pasa por las fosas paranasales y en este caso por las fosas principales de la respiración, que son las que se van a encargar entonces de la eliminación del monóxido de carbono. También es necesario e importante
que la función ventilatoria esté totalmente correcta, sana. Va a permitir también entonces que haya una capacidad vital para entonces recaptar la cantidad máxima de aire, de volumen de aire que recibe el pulmón, que recapta, que asimila y que en este caso que reestructura para ser asimilado entonces correctamente por el cuerpo. Así que es importante que tanto el manejo como de los pulmones, el manejo de la musculatura, tanto el manejo nervioso, que es el que coordina a través del cerebro, todo lo que tiene que ver con la definición de la inspiración o la expiración, y todos estos aspectos van a permitir entonces que exista un correcto flujo de aire que va a permitir que la vida pueda ser posible.